Hola, soy Astrid Weber, estudiante de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Austral de Chile, y junto con mis compañeros Javiera Martínez, Catalina Ruiz, Matías Soto y Bárbara Vargas, les vamos a presentar sobre la constitución de los motores eléctricos. ¿Saben lo que es un motor eléctrico? Un motor eléctrico es una máquina eléctrica giratoria que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación, es decir, en movimiento. Este tipo de motores tienen muchas ventajas que incluyen la economía, la limpieza, la comodidad y la seguridad operativa, entre otras. El motor eléctrico ha reemplazado y se ha posicionado como una de las principales fuentes de energía, tanto en el transporte como en la industria, en la minería o el comercio, incluso en nuestros hogares. Les presentaremos en forma detallada la constitución fundamental de los motores eléctricos, ya que existen distintos tipos de motores eléctricos, los cuales tienen distintas funciones y pueden variar algunos de sus componentes. Con esta presentación buscamos identificar las partes fundamentales de un motor eléctrico, entender su funcionamiento básico, identificar la clasificación primordial de este tipo de motores y señalar algunas ventajas y usos que estos tienen. Para comenzar, como anteriormente mencionamos, un motor eléctrico convierte energía eléctrica en energía mecánica. Esto se explica en el siguiente esquema. La entrada del motor es la energía eléctrica, la cual se convierte dentro del motor y su salida es energía mecánica. Pero, ¿cómo está constituido un motor? ¿Cuáles son sus partes fundamentales? Como toda máquina eléctrica, el motor eléctrico está constituido por un circuito magnético y dos circuitos eléctricos, uno colocado en la parte móvil y el otro colocado en la parte fija. El estator constituye la parte fija del motor. El estator es el elemento que opera como base, permitiendo que desde ese punto se lleve a cabo la rotación del motor. El estator no se mueve mecánicamente, pero sí lo hace magnéticamente. Existen dos tipos de estatores, el estator de polos salientes y el estator ranurado. El estator está constituido principalmente por un conjunto de láminas de acero al silicio, que tienen la habilidad de permitir que pase a través de esta el flujo magnético con facilidad. La parte metálica y los de vanado proveen los polos magnéticos. Los polos magnéticos siempre van en pares, es por esto que la cantidad mínima de polos que puede tener un motor son 2. El rotor constituye la parte móvil del motor. El rotor es el elemento de transferencia mecánica, ya que de él depende la conversión de energía eléctrica en energía mecánica. El rotor es un conjunto de láminas de acero al silicio que forman un paquete y puede ser básicamente de 3 tipos: de polo saliente, ranurado y jaula de ardilla. Bobinado. Un motor monofásico tiene 2 conjuntos de bobinados en su estator. El primer conjunto se denomina bobinado principal o de trabajo y el segundo conjunto se llama bobinado auxiliar o de arranque. Estos bobinados se ubican paralelamente entre sí y cuando el motor se encuentra energizado, el voltaje de línea se aplica para ambos al mismo tiempo. Estos conjuntos son física y eléctricamente diferentes entre sí. El bobinado de trabajo posee un conductor más grueso y tiene más vuelta que el bobinado de inicio. Generalmente se ubica en la parte superior de la ranura del estator, mientras que el bobinado de trabajo se ubica en la parte inferior. Otra parte es la carcasa. La carcasa es la parte que cubre y protege al estator y al rotor. El tipo de material para su fabricación depende del tipo de motor, de su diseño y de su aplicación. Así pues, la carcasa puede ser cerrada, abierta, a prueba de goteo, a prueba de explosiones y de tipo sumergible. Otra parte que voy a mencionar es la base. La base es la parte que soporta la fuerza mecánica de operación del motor. Esta base puede ser de 2 tipos, de la base de tipo frontal o la base de tipo lateral. También está la placa de características. Cada motor debe tener una placa de características en español. Esta placa debe ser fácil de ver y debe estar fijada firmemente al motor con remaches del mismo material de la placa. Deben ser de acero inoxidable, la pintura del motor no debe cubrirlas y la información debe estar grabada en el metal de las placas, de tal manera de que
puedan ser vistas aun si el color y las huellas de la superficie desaparecen. Los siguientes datos son los valores mínimos indispensables para la placa auxiliar y la placa de características de cualquier motor de corriente alterna monofásico o trifásico, y deben llevarse en un lugar invisible. Otra parte es la placa de bornes. Esta es una placa de conexiones que generalmente, en la mayoría de los casos, el motor tiene. La caja de conexiones es un componente que protege a los conductores alimentados al motor. Los protege del funcionamiento mecánico del motor y previene cualquier componente que pueda dañarlos. También están los rodamientos. Los rodamientos contribuyen al funcionamiento óptimo de las partes giratorias del motor. Estos tienen un bajo coeficiente de fricción, especialmente al inicio. Tienen un diseño compacto, además tienen una alta precisión operativa. Su desgaste no es tan bueno como el de los cojinetes de deslizamiento y son fáciles de reemplazar debido a su tamaño estándar. Y por último está el ventilador. El ventilador es un equipo rotatorio que tiene como tarea generar un flujo de aire o un flujo forzado en la tubería. Consiste en una serie de palas con diferentes formas y disposiciones dependiendo de si es un ventilador de hélice o si es un ventilador centrífugo. Ya vimos cuáles son las partes fundamentales de un motor eléctrico, pero ¿cómo funcionan estos motores? ¿Qué hacen para poder transformar la energía eléctrica en energía mecánica? Los motores eléctricos funcionan a través de fuerzas de atracción y de repulsión. Son fuerzas semejantes a las que existen entre los polos de un imán. Su funcionamiento se basa en la ley de Ampère, que dice que una carga eléctrica que pasa por un circuito cerrado produce un campo magnético. Entonces, donde exista electricidad dentro del motor, habrá magnetismo. La electricidad crea campos magnéticos con polos opuestos entre sí, lo que provoca que la parte giratoria del motor se mueva. Si los polos se alinean, el motor se detendrá. Para ello, el motor debe invertir las polaridades. Según la forma en que se inviertan las polaridades y el tipo de corriente utilizada para su alimentación, los motores eléctricos se clasifican en motores eléctricos de corriente continua y motores eléctricos de corriente alterna. Los motores de corriente continua o corriente directa se inventaron antes de los de corriente alterna. Sin embargo, se usan con menos frecuencia hoy en día. En este tipo de motor es necesario aplicar corriente continua en el inductor y convierte la energía eléctrica en mecánica por medio de un movimiento rotatorio que es generado por el campo magnético. Una ventaja es que debido a su velocidad variable, los motores de corriente continua se pueden utilizar tanto para aplicaciones de baja y alta potencia. Sin embargo, debido a su alto costo y mantenimiento, normalmente solo se utilizan para alimentar dispositivos que requieren una entrada de potencia variable. Todos los motores de corriente continua tienen una utilización y aplicaciones muy específicas. Por otro lado, los motores de corriente alterna, como su nombre lo dice, trabajan a partir de la aplicación de corriente alterna. Este motor convierte la energía eléctrica en fuerzas de giro por medio de la acción mutua de los campos magnéticos. De acuerdo a su estructura, tiene un diseño más simple que funciona a velocidades fijas, siendo ideales para aplicaciones de baja velocidad. Asimismo, son utilizadas en la mayoría de los equipos industriales. Por ello, en caso de que la aplicación exija el máximo rendimiento, los motores alternos serán una buena elección. Los motores de corriente alterno tienen la ventaja respecto a los motores de corriente continua de ser más baratos, robustos, confiables y no necesitan mantenimiento. Sin embargo, el control de la velocidad es más complejo. Los motores eléctricos se utilizan en la gran mayoría de las máquinas modernas, como batidoras y taladros. Se usan en electrodomésticos, equipos de refrigeración y ventilación, algunos vehículos, entre muchos otros usos para máquinas a pequeña o gran escala. La principal ventaja de utilizar motores eléctricos
en comparación a otros motores es que son de tamaño reducido, pero con una gran potencia, lo que permite utilizarlos en máquinas pequeñas. Son ideales para la tracción de transportes pesados, como los trenes, y para la propulsión de barcos, debido a su alta eficiencia y rendimiento. Usando este tipo de motores, se ahorra en emisiones y en costos. El uso de este tipo de motores no genera contaminantes, pero la gran mayoría de las fuentes de suministro de energía eléctrica sí generan contaminantes. Día a día convivimos con cientos de aparatos electrónicos a nuestro alrededor, la mayoría de ellos motorizados. Y es de suma importancia para nosotros saber qué hacen o para qué sirven, más no cómo lo hacen, ¿cierto? Bueno, esto es algo entendible, ya que la mayoría del tiempo no tenemos tiempo y estamos sumamente ocupados como para indagar acerca del proceso de conversión de energía eléctrica que se produce dentro de un motor eléctrico. Es por esto que como grupo nos pareció una idea fascinante el poder indagar más acerca de este tema, del funcionamiento de los motores eléctricos, de los tipos de motores eléctricos y de las partes que lo componen. Algo tan básico como saber qué es lo que hace un rodamiento podría eventualmente servirnos de gran ayuda en nuestra vida laboral o en alguna emergencia, quién sabe. Asimismo, saber diferenciar los tipos de motores eléctricos que existen según su tipo de corriente, ya sea continua o alterna, nos abre un gran abanico de posibilidades dentro del campo laboral. Imagínense, un proyecto donde se requiera de un tipo de motor eléctrico para una velocidad indicada o para un tipo de potencia indicada. ¿Cuál ocupamos? ¿Cuál nos trae mayores beneficios, mayores ventajas? ¿Por qué no ocupamos el otro? Todo esto, todas estas cosas antes no las sabíamos y ahora con este trabajo nos han quedado bastante claras. Desgraciadamente, debido a la emergencia sanitaria mundial, no pudimos ver in situ el funcionamiento de un motor eléctrico como hubiésemos deseado, identificando cada una de sus partes y el funcionamiento de las mismas. Es por esto que, como grupo, queremos dar una sugerencia, solo para ayudar al entendimiento de esta materia. ¿La sugerencia cuál es? Un video corto realizado por el profesor con un motor real, identificando cada una de sus partes y el funcionamiento de las mismas. Quizás también para darle un toque más coloquial podríamos agregarle el cómo se es conocidas estas partes en distintas partes, valga la redundancia, pero del mundo, en la zona geográfica mundial, ya sea en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, etc. Aún así, con la información que se nos brindó, nos quedó bastante claro el funcionamiento de los motores eléctricos, las ventajas y desventajas de estos, sus componentes y todo lo que tenga que ver con ello. Es por esto que me complace decir que los objetivos que nos propusimos al principio del trabajo quedaron completamente satisfechos y los alcanzamos, se podría decir. Entonces fue un trabajo muy satisfactorio, tanto como grupo, y muy útil para nuestro aprendizaje. Las fuentes de información que utilizamos para realizar esta presentación son las que aparecen aquí. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que les haya gustado nuestra presentación.